Pues, amados hermanos, les quisiera decir nuevamente que cómo están, pero como que ya les dije muchas veces, ¿verdad? Les he preguntado, los he abrazado, los he saludado, hemos hecho tantas cosas juntos esta mañana. Y bueno, pues gloria a Dios por eso, ¿no? Porque podemos reunirnos con libertad y poder alabar a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Cristo resucitado, porque ese es a quien nosotros estamos alabando, al que estamos honrando el día de hoy. Y bueno, pues antes de iniciar, me gustaría orar nuevamente. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente, Señor, reunirnos en tu nombre. Nos permites nos da, Señor, esta oportunidad de poder exaltar tu nombre en alabanza y en adoración, Padre. Gracias, Señor, por darnos, Señor, esta palabra maravillosa, Señor, que nos muestra cada día más, Señor, de ti, Señor, que da testimonio de ti, de tu grandeza. Gracias, Padre. Te pido, Dios, que el Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros, Señor, nos haga aptos, Señor, para entender, Señor, y para llevar a cabo todas tus enseñanzas, Padre, para que nuestro carácter se parezca cada día, Señor, más al tuyo, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad. Bendice, Dios, a los que no pudieron llegar el día de hoy, y aquellos que nos escuchan, los que nos ven por este video, bendícelos también, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, que son muchas, y te pedimos, Dios, que nos sigas guiando en todo lo que hagamos siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, me gustaría decirles que quiero hablarles de algo diferente, pero el día de hoy se trata de la resurrección de Cristo. Eso es el día. Nosotros nada de ir a esconder huevitos de chocolate, ni tampoco ir allá con el conejito de la Pascua. No, nuestra Pascua es Cristo. Amén. Y entonces, pues nosotros vamos a aprender un poquito más. Yo sé que ustedes a cada año en estos días, casi siempre hablamos de lo mismo. Siempre le tratamos de mover el tema un poco diferente, pero el resultado y el propósito es siempre el mismo: de honrar a nuestro Salvador, que venció la muerte y la venció para que nosotros pudiésemos tener también una resurrección como la de Él. Amén. Y vamos a ver algunas escrituras que si ya las miramos el año pasado, usted no se preocupe, que siempre es necesario que volvamos a la escritura. Y bueno, les voy a contar una historia. No es historia, les voy a contar una realidad. Pero primero quiero decirle que hoy es un día muy especial para nosotros los cristianos. Especialmente por lo que estoy diciendo. Porque el día de hoy nosotros celebramos esa victoria de Cristo. Celebramos esa victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy celebramos el evento más importante y maravilloso que este mundo ha recibido. Jamás ha habido otra cosa con más valor y más maravillosa como la resurrección de Cristo. Así es de que para nosotros los que creemos, así es. Para el que no cree, bueno, pobrecitos. La resurrección de Jesús es realmente el regreso de Cristo a una vida corporal. 3 días, una vida corporal glorificada 3 días después de que había muerto. Y después de su muerte, la cual constituye, junto con la cruz, nuestra base o la base del Evangelio. El Evangelio que nosotros creemos. El Evangelio que Pablo dice que es poder de Dios para salvar. Y no tiene, es una gran verdad, es un gran, sí, es algo grande que dijo Pablo ahí, porque también nosotros lo creemos de esa manera. Si en amados,
Sin este hecho, decíamos esta mañana, sin este hecho de la resurrección de Cristo, nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra fe fuera en vano. Pero creemos la realidad de que Cristo se levantó de los muertos al tercer día. Vive, y ese es el Cristo al que nosotros estamos celebrando el día de hoy, al Cristo resucitado. Ahora que hay por ahí algunos que dicen que no es real la resurrección, no creen en la resurrección, pero no pudo haber sucedido de que los cristianos o los discípulos pudiesen haberse llevado el cuerpo. ¿Cómo no pudieron sacarlo ellos y decir, no, aquí está, mira si se lo llevaron? Imagínense ustedes los que estaban en contra de Jesucristo. ¿Ustedes creen que no iban a buscar dónde quedó el cuerpo para probarles equivocados? No, por supuesto, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no había ningún cuerpo muerto, sino que andaba un Cristo que anduvo 40 días con sus discípulos. Y un cuerpo corporal, porque tuvo hambre, y bueno, sentía todo como verdaderamente, como cuando él estaba antes de su muerte. Pero qué maravilla, qué grandeza. Ahora, por otra parte, el sepulcro, amados hermanos, había quedado vacío. Y los mismos enemigos de la naciente iglesia, que tenían según ellos todo el poder en sus manos, no pudieron jamás presentar el cuerpo. Después de los 40 días que pasó Jesús con sus apóstoles, el Señor los dejó. Ya conocemos todo esto, ¿no? El Señor los dejó y glorificado en las alturas, en el cielo, se sentó en su trono a la diestra del Padre. ¿Y qué creen que es lo que hace ahora? Desde que resucitó hasta el día de hoy, y lo va a continuar haciendo, porque es un Dios eterno, porque Cristo está vivo eternamente. Lo que Él hace ahora, intercede por nosotros, intercede por su iglesia. Qué suave, ¿no? Decía en la mañana, fue en la mañana cuando decía que tenemos en Él un abogado. Cuando nosotros hacemos una cosa mal por acá, que espero que sea por error, que una equivocación, ¿verdad? Él está allí para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Entonces esto es lo que sucede ahora. El Señor está sentado con toda gloria y honra a la diestra del Padre, esperando que llegue el tiempo para regresar y establecer su reino. Porque eso va a suceder, mis amados. Y como decía, mientras tanto, intercede por los creyentes ante el Padre. El nuevo Adán, crea una nueva humanidad. La humanidad primera, de donde venimos nosotros, una humanidad caída por causa del pecado, por causa de Adán, que no pudo aguantarse las ganas de desobedecer, ¿verdad? Pero gloria a Dios que ahora tenemos a un Salvador, el cual es del que estamos hablando, que se ha levantado de los muertos, y que eso, la resurrección de Cristo, nos da suficientes motivos, razones y certezas para confiar y seguir a Cristo. Hemos estudiado bastante a Cristo para que sepamos ahora, o que ya sepamos, de que Cristo salva y que Él es el único camino a la eternidad. Cuando nos escuchan allá afuera, los que no saben nada de esto, dicen, esos están locos. Y sí, estamos locos, pero no por ellos. Estamos locos de gusto, de gozo. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos en una resurrección.
Porque nosotros sí creemos que Cristo se levantó de los muertos. Y porque nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y ellos no la tienen. Entonces para ellos estamos locos. Una vez me dijo alguien, oye, preséntame a tu Cristo, quiero saludarle, quiero agarrarle la mano. Lo siento, no te puedo presentar a nadie, aquí no hay nadie como Él. Le digo, ahora Cristo es vivo, pero no viene todavía. Espérate, le digo, algún día va a regresar, pero no creo que lo veas tú. Bueno, no, pero no puedo decir eso porque dice que todo ojo lo verá. Malos y buenos lo van a ver para que digan, ay, por qué no creí en Él? ¿O por qué no lo seguí? ¿Por qué no creí en la resurrección? Si tantas veces me dijeron. Pero pues esperemos que no, que haya arrepentidos antes y que se acerquen a Cristo. Ahora que por esta razón, mis amados, nosotros tenemos suficientes motivos y razones para seguir a Cristo. ¿Quién lo cree? Gloria a Dios, yo también lo creo. Y es por eso, amados, que al principio les dije que el día de hoy celebramos el evento más impactante, más maravilloso que este mundo ha experimentado y que nada tiene que ver con el conejito de chocolate, ni los huevos o al revés, ni con el conejo de la paz, estilo. Nuestro corazón no está en ir a la playa, al party, no está en hacer nada, sino que estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, pues ya voy a pasar un poquito a la escritura. Y ahora, todos los evangelios hablan de la resurrección del Señor Jesucristo. Lo habla Lucas, lo habla Mateo, lo habla Marcos, Lucas y Juan. Esta vez vamos a meternos un poquito con los evangelios, pero quiero que sea nuestra base el evangelio de San Juan, y vamos al capítulo 20 y vamos a leer del 1 al 18, y lo vamos a leer, miren, ya con todo lo que hemos platicado esta mañana y con lo que vamos a continuar leyendo, ustedes se lo van a aprender de memoria. Yo lo voy a leer aquí, ustedes lo pueden leer allá arriba. Yo creo que estoy seguro que las mujeres se van a acordar de esto en la mañana como estuvimos hablando. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a caminar, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucite de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces
Hermanos, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amados hermanos, un relato tremendo y podemos continuar, pero no queremos pasar toda la tarde leyendo. Vamos a analizar un poquito esto y vamos a ver, les decía en la mañana, no les voy a decir eso otra vez. Les decía que las mujeres fueron las primeritas en llegar. ¿Por qué será? Porque así las escogió Dios. Porque las mujeres son más sentimentales, son más obedientes. Nosotros los varones no somos tan así, tan obedientes, para nada. Nos mandan a una cosa y hacemos otra. Ya ven a Jonás, lo mandó a Nínive. ¿Y para dónde tiró? Pues se embarcó a otra parte. Y las mujeres no. Las mujeres les dicen, sí hacen. ¿Verdad? Algunas. Pero bueno, llega ahí. ¿Verdad? La escritura nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, que todavía estaba oscuro, dice que María Magdalena fue al sepulcro. Y estaba oscurito, pero a veces en medio de la oscuridad, a veces, o de cualquier oscuridad que estemos pasando, lo que sea, desilusión, frustración, debemos recordar que siempre hay un nuevo día, siempre hay un amanecer, donde la luz vence a la oscuridad, donde la vida vence la muerte como la hizo nuestro Cristo, donde la justicia está sobre la injusticia y la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. Eso es algo importante. Yo sé que no es algo específico que nos está diciendo aquí. Simplemente el tiempo que se terminaba el día de reposo en el sábado, ¿verdad? Eso no les permitía a ellas, no les permitió a ellas ponerle las especias al cuerpo, porque era una tradición de los judíos. Cuando alguien moría, le ponían especias de olores y todo, y los preparaban para sepultarlos. Entonces, ellas pensaron que el Señor no lo habían preparado de esa manera. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Más bien, ese era el propósito de ellas, pero como que no sabían, eso pasa con las mujeres, que a veces se les olvidan las cosas. ¿Verdad? No que no quieran hacer las cosas, o que ignoren, simplemente se les olvida. ¿Ok? Pero fíjense, quiero que vayamos al capítulo 19, un poquito más atrás, antes de aquí. Al capítulo 19 y vamos a leer del 38 al 42. Y vamos hasta el 42. Y fíjense lo que dice. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Si se acuerdan cuando Nicodemo vino a Jesús de noche en el capítulo 3, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un muerto. Por eso yo no conocía esta palabra, hortelano. ¿Ustedes sabían lo que era? Hortelano es ese señor que cuidaba el huerto. Yo cuando lo oí dije ¿qué es hortelano? Unas palabras que no usamos muy seguido. Bueno, dice, crucificado, dice, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y aquí nos podemos dar cuenta que el propósito de las mujeres de ir tan temprano y con especias, pues no tenía sentido. Ya lo había hecho Nicodemo y José. Ya se habían encargado de eso. Esto fue antes de que ellas fueran al sepulcro. Ellos ya lo habían hecho. Simplemente un punto, hermanos, nomás, porque como les estoy diciendo a las mujeres que son bien obedientes, y sí lo son, el Señor ya había sido, ahora ya lo habían preparado con lo mejor. Dice que llevó como 100 libras. Imagínense todo lo que le pusieron al cuerpo de Jesús. Ahora volviendo al versículo 1, ¿verdad? Y para sorpresa de María, la puerta, la piedra que estaba cerrando la tumba estaba removida. Ya no estaba. Esa piedra se dice que podía pesar como 1 tonelada, más o menos. Y esas las preparan especialmente para eso. Y bueno, ya no estaba ahí. Ahí, por eso digo que cada evangelio expresa o interpreta, no interpreta, pero expresa la resurrección diferente. Y aquí podemos ver, y esa piedra ya no estaba. Y luego se fue viendo a correr a Simón y al otro discípulo. El otro discípulo era Juan. Nada más que como él escribió el evangelio, pues no va a decir Simón y Juan, Simón y yo, sino que el otro discípulo al que Cristo amaba. Y dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El versículo 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, dice, y le dijo que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ambos discípulos fueron corriendo, pero uno llegó primero y el otro entró después. Y el sudario, las vendas, ya no estaban allí. Pero parece que estaban en diferentes lugares y que estaba el sudario enrollado. Alguien que se va a robar un cuerpo lo va a hacer robárselo rápido. ¿Por qué les menciono? Porque ha habido muchos que no creen en la resurrección y han dicho que la resurrección fue inventada por los discípulos, que los mismos discípulos se llevaron el cuerpo o que se lo robaron, pero pues si tenían también guardias cuidando. O sea, ¿cómo es posible? Y luego el sudario enrolladito aparte. Eso no se trataba de un robo humano. Si lo que había pasado, que Jesús regresó a la vida. Jesús resucitó. Es el otro discípulo que llegó primero y se entró después, vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido las escrituras que dice que Jesús tenía que resucitar. Porque eso ya se los había dicho él. Ahorita vamos a ver poquito sobre eso. Pero nosotros también a veces nos encontramos en un proceso de entendimiento de creer y no creer. Si no vemos, no creemos. Porque nosotros no tenemos esa fe. Entonces quiere decir que si no creemos, pues no tenemos fe, no creemos en lo que estamos haciendo. Entonces, y vuelvo a repetir, vana es lo que hacemos. Vana es la enseñanza, vana es nuestra fe, porque tenemos que creer. Pero el Evangelio de San Lucas, o el Evangelio de San Juan, que es el que estamos llevando, nos enfoca a que nosotros progresemos en el conocimiento. Nos lleva a avanzar. La única manera, amados, de conocer a Jesús es caminar con Él. La única manera es caminar con Él, y en medio de nuestro caminar con Él, en medio del camino, todas las dudas se nos van aclarando.
no caminamos con Cristo, vamos a seguir siendo engañados, vamos a seguir oyendo solamente lo que nos conviene, lo que nos agrada, y lo que es verdad no lo vamos a oír. ¿Por qué? Porque todavía no hemos conocido la verdad. Amén. Nuestro camino con Cristo es el que nos vaya a sacar de las dudas. Porque dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y conocer a Cristo, Cristo es la verdad. ¿Y qué más, Julio? Es el camino, la verdad y la vida. El Julio me decía, ¿qué pasó? Ahora, en el verso 10 y 11 del capítulo 20, María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro y busca a Jesús como si Jesús estuviera muerto. Como si Jesús estuviera muerto. Ella no ve al Jesús resucitado. Hágase la pregunta, ¿cómo lo ve usted? ¿Usted lo ve resucitado? Así que lo mismo puede suceder en nuestra vida cuando las cosas que nos esclavizan siguen ahí. Las áreas de nuestro carácter que no han sido redimidas. Somos tentados, amados hermanos, a pensar que la resurrección de Jesucristo no puede ayudarnos en las luchas, en las dudas, en los temores. Cuando digo la resurrección de Cristo, ya saben a lo que me refiero, es el Evangelio. Porque el Evangelio es su muerte y resurrección. Y el que no lo sabe, pues no lo sabe. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos conocer más a Cristo, necesitamos conocer más su vida. Aquí estamos conociendo cuando Él cumplió su obra aquí en la tierra y una obra que dejó incompleta. Y se las digo incompleta porque el resto nos los dejó a nosotros. En la gran comisión dice, id y haced discípulos, enseñándoles todo lo que les he enseñado, o lo que Él nos enseñó. Por eso preparó a los apóstoles, a sus discípulos, para que nosotros continuáramos la obra. La obra la va a terminar cuando regrese. Pero nosotros tenemos ese compromiso de ir a ser discípulos, enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a todas naciones, porque Cristo no tiene límites. Amén. Así es que para nosotros, voy a decir, Jesús nos invita a cambiar nuestro criterio. Nos invita a que, y también que cambiemos nuestra manera de entender las cosas, reconociendo al Cristo resucitado y conociendo el poder de su resurrección. Si usted cree que el Evangelio tiene poder, porque Pablo lo dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. Y si usted cree lo mismo que Pablo, como lo hago yo, entonces conocemos el poder de la resurrección. Amén. Y Pablo era, pues ya saben, tenía una tremenda influencia y la tiene todavía para con nosotros, para los cristianos, para los que queremos, ahora sí que quedarnos con Cristo para siempre. Pablo nos habla, tiene ¿cuántas? 12 o 13 cartas que escribió a diferentes iglesias. ¿Verdad? Porque él tenía, ustedes conocen el trasfondo de Pablo, era perseguidor de la iglesia de Cristo. Él la perseguía, los azotaba y aún así también daba la orden para que los mataran. Entonces, Pablo viene y tiene ese encuentro con Jesucristo. Y entonces viene, ¿por qué les menciono esto? Porque cambia su manera de ver las cosas. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto. Pablo defendía la ley, pero nunca había tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Verdad? Tiene su encuentro, entonces cambia su carácter, cambia su manera de ver las cosas. ¿Y qué pasa? Reconoce al Cristo resucitado. ¿Y de qué manera? Entonces,
para nosotros, también es igual. Necesitamos nosotros empezar a entender las cosas para que podamos nosotros reconocer al Cristo resucitado. Amén. Quiero que leamos Filipenses capítulo 3, del 8 al 11, por favor, por si me lo pones ahí arriba. Y nomás quiero para que veamos los puntos que Pablo, fíjense, Pablo, si se acuerdan de esta escritura, dice, y ciertamente, y este es Pablo después de haber tenido, después de haber conocido a Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Y si ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Cuántos de aquí han entendido alguna vez cuando Pablo, y nomás porque se quedó el versículo ahí, cuando dice semejantes a él en su muerte? ¿A qué se refiere Pablo en eso? Déjame lo leo bien acá. Quiero que nos vayamos hasta el verso 10. Dice, a fin de conocerle. Decíamos que necesitamos conocer a Cristo para poder entenderlo. Luego dice el poder de su resurrección, el poder del evangelio del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvar. Luego dice, y la participación de sus padecimientos. Pablo fue azotado, Pablo fue encarcelado, Pablo murió por Cristo. Ahí está. Nosotros nos están pidiendo que nos azoten. No, nomás nos están pidiendo que compartamos lo que hemos visto, lo que conocemos, que es el evangelio ahora, que compartamos a Cristo. Y luego dice, aquí dice, llegando a ser, dice, semejante a él en su muerte. ¿Cómo podemos nosotros ser semejantes a Cristo en su muerte? ¿Cómo podemos? Cristo murió por usted y por mí. Cuando yo voy a ser semejante a él, cuando yo muera por él, entonces nos vamos a asemejar en su muerte. Pablo lo hizo, murió en su muerte, murió en Cristo. Entonces nosotros vamos a ser semejante a él. También Pablo, a Pablo lo azotaron, también a Cristo azotaron. Lo podemos. Luego Pablo murió por Cristo, como Cristo murió por Pablo. Entonces, así es como nos semejamos. No quiero decir que se vaya y se dé un plomazo en la cabeza y decir, oh, lo hice por Cristo. No, sino que viva para Cristo y el día que usted se vaya de este mundo, que sea por Cristo. Punto. Amén. Porque Él murió por nosotros. Entonces, ahí es donde está la semejanza. Ahora, amados hermanos, necesitamos conocer y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Ese poder del evangelio. Como el apóstol Pablo nos está expresando en esa carta. Sin cambiar nosotros o sin cambios morales o cambios éticos, nuestro diario vivir o en nuestro diario vivir, nuestra participación en actividades de iglesia, en todo lo que tenemos, en la oración, en los eventos que hay en la iglesia, no reemplazan el conocer a Cristo, el participar en las vigilias, el participar en todos los cultos. Ese no puede tomar el lugar de nuestra transformación. Cristo quiere que nosotros seamos transformados. Pero si usted no se deja transformar, no funciona, no pasa nada. Necesitamos disponernos para que ese poder del evangelio nos pueda transformar.
Acuérdense, Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo. Y nos habla de transformados en nuestras maneras de pensar. En nuestra manera de pensar. Amados, si usted está aquí el día de hoy es porque Dios le puso en su mente acercarse a la iglesia el día de hoy. Entonces, si a mí me invitan ahorita hay mucha gente en la playa celebrando ¿cómo? Easter. Ya le iba a decir el día del conejo. Pero están celebrando Easter. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros somos lo contrario. Nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana y tuvimos un servicio al amanecer. Alabamos a Dios, estuvimos bien, la pasamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros hemos renovado, Dios nos ha renovado nuestra manera de pensar. ¿Hay perfección? Todavía no, pero sí hay un enfoque en lo que es bueno. Porque sabemos de que el Cristo resucitado, el Cristo vivo que nosotros estamos ahora sí que honrando ahora, Él tiene vida para nosotros y una vida en abundancia. Así de que el Evangelio no es un anuncio vacío. No es un anuncio vacío y tiene la relación directa con una transformación que va ocurriendo en nuestras vidas conforme usted se vaya dejando. El Evangelio de San Juan, amados hermanos, enfatiza el proceso que es el creer. ¿Se acuerdan cuando llega el que, bueno, entra primero Pedro y después entra el otro discípulo que es Juan, y vio y creyó? Nosotros vamos a ver aquí, para nosotros creer, porque ya no vamos a poder ver al cuerpo parado aquí a Cristo para poder creer en Él. Nosotros ya tenemos que creer porque esta da testimonio de Cristo. La Biblia revela a Cristo. Y si no leemos, ¿cómo lo vamos a conocer? Entonces, eso es algo que nosotros debemos desarrollar el hábito de leer. Jesús nos invita a formar parte de este proceso donde Él nos cuestiona, donde Él nos consuela, donde Él nos anima y nos acompaña, porque Él les dijo a sus discípulos que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, hasta los últimos días de su vida. Y así nos dice a nosotros también. Si hacemos lo que Él nos manda, Él va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Amén. Y si estamos con Él, pues ¿por qué nos preocupamos, verdad? Y si Él viene, dice que va a venir. Ya, pues, vean, metiendo cosas que no van con Él. Pero si Él viene y Él no dice que va a mandar correo electrónico para decirle, ahí voy a estar, voy a llegar para que estén listos. No, siempre dice que va a llegar como ladrón en la noche. O sea, no quiere decir que es ladrón porque todos los que somos de Él, le pertenecemos a Él y viene por lo suyo, viene por su iglesia. Pero lo dice porque el ladrón no te avisa que va a llegar, es de esa forma. Yo creo que cuando hicieron la traducción como que se equivocaron porque, ¿cómo que Cristo es un ladrón? De ninguna manera. Viene por lo que es de Él, porque se le dio potestad en los cielos y en la tierra. Y allá está arribita, sentadito a la diestra del Padre con todo poder y potestad. Decíamos al principio, intercediendo por la iglesia, por los santos. Amén. Luego el versículo, vamos al 15, el versículo 15, 20:15, Juan 20:15, por favor, bro. Luego fíjense aquí. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué le preguntó al hortelano? Porque él era el encargado del huerto. Y como no estaba el cuerpo, le dijo, ¿para dónde te lo llevaste? Pero el que le estaba hablando era el mismo Jesús. Pero aquí está hablándole mujer. No supo que era él.
¿verdad? Y luego Él nos cuestiona, Él está cuestionando a María. El Señor quiere que veamos, amados hermanos, su presencia en medio de toda circunstancia. Imagínese usted que su Señor haya estado en la sepultura y luego que vaya usted y ya no lo encuentre. Imagínese cómo se sentía María. Entonces nosotros debemos en esas circunstancias saber que estamos de todas maneras en la presencia. Debemos de sentir su presencia. Ella solo podía ver al que cuidaba el huerto, pero no podía ver a Jesús. No se dio cuenta que el Jesús, que el hombre que le estaba hablando era el Jesús resucitado. Y muchas veces a nosotros eso nos pasa. Ya no podemos ver a Jesús. Como seguidores de Cristo, amados hermanos, somos llevados a tener una amplitud del conocimiento de Cristo, a no quedarnos a medias, ¿verdad? Sin respuestas. Necesitamos, porque para nosotros el conocimiento de nuestro Salvador es indispensable para nuestra fe, indispensable para la comunión que tenemos con Él, para todo, indispensable para compartir el Evangelio. Porque ¿cómo va a compartir el Evangelio si no sabe de lo que va a hablar? No sabe qué es el Evangelio. Créame que yo por mucho tiempo no sabía qué era lo que era el Evangelio, hasta que empecé a leer. Y el Evangelio es poderoso, amados. Bueno, vamos al verso 16. Por favor, ahí enseguidita. Fíjense la gran diferencia. En el 15 le dice mujer, pero aquí en el 16 le dice, Jesús le dijo, María. ¿Qué dice? Volviéndose ella dijo, Robani. O sea, lo conoció. ¿Por qué? Porque le habló por su nombre. Lo habló por su nombre. Para que alguien nos hable por nuestro nombre, necesitamos conocernos primero. Jesús conocía a María y María lo conocía a él, pero le habló por su nombre. Porque aquí todos nos conocemos, menos al joven que está allá y la joven que está por un lado de él. No sé quién son todavía para hablarles por su nombre. Pero una vez que nos conozcamos un poco, ya nos vamos a poder hablar y cuando hable su nombre, él lo va a voltear y me va a responder. María, el Señor Jesucristo le habla a María. Ahora, quiero que vayamos a Juan 10 y vamos a leer 2 versículos de ahí. Ay. ¿Y se acuerdan de esta? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Está hablando de conocer. Si nosotros no conocemos a nuestro pastor, el pastor, a nuestro gran pastor o el buen pastor, no vamos a poder oír su voz y reconocerla. Entonces nosotros necesitamos conocerle. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyendo la palabra de Dios, porque ahí van a estar todas las respuestas. Primero, a él sí le abre el portero. Si nos vamos al verso 3, por favor. Fíjense, ahí dice, a este abre el portero. Si usted es portero, usted no va a dejar entrar a nadie si usted no sabe que esta persona está autorizada para entrar. A él sí le abren porque lo conocen. Dice, y las ovejas oyen su voz y dice, y a sus ovejas, llama por su nombre. Si usted es oveja del Señor, Él le habla a usted y usted va a saber que Él es. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué quiere decir? Que todavía hay más ovejas allá afuera, las cuales Él va a recoger por medio de su iglesia. Porque a nosotros se nos ha dejado
la gran comisión. A nosotros se nos ha dejado ese encargo de ir y hacer discípulos para Él, no para nosotros, discípulos para Cristo. Que el día que el pastor que les predica se va, goodbye, que le vaya bien, Dios lo bendiga, y que allá donde vaya, que ustedes siguen con Cristo porque ustedes siguen a Cristo, no al pastor. Entonces, aquí está hablando cuando Él dice, cuando Él ha sacado todas las propias, va delante de ellas. Si usted tiene fe en todo lo que suceda y en todo lo que usted haga, usted confía, Cristo lo va a ir guiando en todo porque Él va a ir delante de usted. Luego dice, las ovejas le siguen. ¿Qué tan cerca estamos de Él para no perder vista de Él? Estamos tan cerca como, ay, esto no es directo para nadie, no es pedrada como alguien les dice. Porque a veces le comentan algo aquí y dice, ay, me dijo a mí. Pero no, o sea, la pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de Cristo? ¿Cómo lo vamos viendo? ¿A qué distancia estamos de Él? ¿Estamos lejos o estamos cercas, pegaditos, en una buena comunión? Como los pámpanos a la vid, el pámpano que da fruto, el que lleva fruto. Si Él nos dice, apartaos de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de Él? ¿Qué tan lejos lo seguimos? ¿Lo seguimos a una distancia? A veces viendo la huella, porque no lo alcanzamos a ver. Muchas veces hay huellas muy parecidas y nos podemos engañar y agarrar el camino equivocado. Para poder seguir a Cristo verdaderamente, necesitamos estar cerca de Él, no perderle de vista y tener una buena comunión con Él para que si nos quedamos atrás el Señor nos diga, hey, te me estás quedando. Entonces para nosotros necesitamos, amados, tener esa cercanía al Señor, agarrarnos de Él siempre. Luego dice, porque conocen su voz. Cuando conocemos, amados hermanos, la voz de Cristo, nadie nos engaña, nadie. Porque ya sabemos con certeza cuando Él es quien nos habla. Porque miren, hay tantas congregaciones de que nos dan, como dicen, por acá un dicho muy popular, muy simple, muy sencillo, nos dan a tole con el dedo. Nos hacen sentir bien suave después de salir del servicio, que vamos brincando de gusto. Pero al final de los días no era verdad. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, oímos su voz, la reconocemos y sabemos, oh, Él es el Señor. O si no conocemos su voz, si no sabemos que lo que se nos está diciendo es Cristo, entonces sabemos que nos quieren engañar y no caemos porque conocemos su voz y cuando Él nos habla nosotros respondemos como lo hizo María. Ella no respondió cuando le dijo, hey mujer, pero cuando le dijo María, Robani, ¿eres tú? Imagínese usted. Así también, amados hermanos, Jesús no dejó sola a María porque la llamaba por su nombre y ella le reconoce. Ninguna, amados, ninguna situación está fuera del control de Dios. Dios tiene el control de las cosas siempre. Su voz es inconfundible. Por eso es tan importante que nosotros estemos cerca de Él, que nosotros les conozcamos y que nosotros tengamos esa cercanía a Él, tan cercas como les repito nuevamente, como el pámpano y la vid, pegadito a Él, como el árbol que está plantado en las corrientes del río, ahí donde siempre da fruto, donde sus hojas siempre está verde y da mucho fruto y siempre lo da a tiempo cuando estamos cerca de Cristo. Entonces por eso necesitamos seguirle de cerca, necesitamos estar allí para poder mantener la esperanza y reconocer siempre su presencia. Siempre que hablamos de la resurrección, los veo muy callados.
Deberían de estar más gozosos, gozándose porque tenemos a un Cristo resucitado, tenemos a un Salvador, tenemos un Paracletos. Ay, qué palabra tan fea, ¿no? Pero es griego. Y es un abogado, es un abogado que no cobra y que da su vida por alguien que él defiende. ¿Imaginan? Ok, amados, ya estamos terminando. Ahora quiero que veamos un poquito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28. Vamos a leer 2 versículos de ahí, y es sobre la resurrección también. Fíjense lo que dice. Dice, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Nuevamente las mujeres siendo obedientes van y le dan las noticias a los discípulos y ellos se encuentran allí en Galilea y pues ya saben lo que pasó, dando puertas cerradas el Señor llega. Imagínense, es un espíritu porque las puertas están cerradas y las paredes son de piedra. ¿Cómo es posible? Le digo, tócame, mírenme. Por eso decía que muchas veces nosotros queremos ver para creer. Al Cristo hay que verlo con el corazón. A Cristo no lo vamos a ver con nuestros ojos. Si usted no ve con el corazón todo lo que está escrito aquí, está cieguito. O si lo quiere ver con los ojos, pues nomás lo puede leer con los ojos, pero con el corazón se cree. ¿Amén? Ay. Muy bien. Amados, somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor Jesucristo y no quedarnos detenidos en el ayer. Experimentar la resurrección de Jesucristo es seguirle espiritualmente, viviendo su palabra, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir de acuerdo a la resurrección de Cristo es permitir que su voluntad se cumpla en nosotros. Que su voluntad sea la que nos guíe. Si no, no andamos bien. Vamos a leer 1 Corintios 15, 57 y 58. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo en la resurrección. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Les comparto esta escritura porque estamos hablando de la victoria que Cristo nos dio en la resurrección. Bueno, la victoria es de Él, pero ¿a quién beneficia? A los que creemos, a los que creemos. Luego dice el 58, dice, así que hermanos míos, dice, amados, estad firmes en cuanto a nuestra fe, que nuestra fe no sea débil, que nuestra fe no esté como una ola de mar. Un día estamos arrodillados llorando y otro día ni siquiera oramos, ni siquiera nos leemos, ni siquiera nos acordamos de Dios. Y así estamos, arriba y abajo. Nuestras emociones nos ganan, nuestras emociones nos apartan de Él. ¿Por qué? Porque no hay firmeza en nuestra fe. Con Cristo todo se puede corregir, todo se puede arreglar. Ahora, ¿dónde me quedé? Dice, y constantes. Les decía, sigamos a Cristo constantemente. El ser constantes, amados hermanos, es estar cerca de Él. Estar cerca de Él. Pero si nos invitan a unos tamales y nosotros nos vamos en domingo, después veo el video. Ahí tampoco, amados. Está bueno, hay que ver el video cuando no se puede. Pero si tenemos los servicios ya, gloria a Dios que podemos juntarnos. No es lo mismo ver un video que estar aquí. Cuando estamos viendo un video, a medio video nos paramos y nos vamos a servir una soda, un agua, un café. Y ya se nos pasó. Es que cuando uno pierde parte del mensaje, cualquier parte, estamos perdiendo todo el mensaje.
El mensaje de la palabra de Dios se tiene que seguir para que podamos nosotros entender de lo que se nos está hablando. Amén. Así que por eso nosotros debemos de ser constantes. Y luego, ¿qué más dice? Creciendo en la obra del Señor. ¿A qué me refiero con eso? Decía yo antes, al principio también, que, ¿qué decía? Decía que nosotros debemos que participar en todos los cultos, en todos los eventos que suceden en la iglesia, no reemplaza a nuestra restauración, a nuestra transformación, no la restaura, ¿verdad? Entonces, crecer en la obra del Señor significa que nos metamos en ella y que participemos en ella. Porque si no participamos nosotros, no va a haber crecimiento. Luego dice, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Siempre, amados hermanos, teniendo la esperanza prometida de la vida prometida por Cristo. Si nosotros no tenemos esa esperanza de la vida prometida por Cristo, y aparte de todo, esa promesa del lugarcito que está siendo apartado, que está siendo preparado en la casa de nuestro Padre Celestial, si no tiene esa esperanza, entonces, como dice Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra creencia. Ok, ya por último, vamos a leer el versículo 18 del capítulo 20 de Juan, por favor. Verso 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amados hermanos, nuestra vida cristiana debe de dar testimonio de nuestro Cristo resucitado. Si no da testimonio, nos falta mucho, nos hace mucha falta que demos a conocer esa noticia. Yo sé que aquí él está diciendo que fue María Magdalena, pero no es para todos. Nosotros en nuestra vida debe de dar ese testimonio aquí en la tierra. Bueno, debemos de compartir. En los miércoles estamos teniendo un estudio para nosotros saber cómo compartir a Cristo. Ustedes lo que están yendo, ustedes ya están entendiendo de lo que estoy hablando. Nosotros debemos de dar a conocer la noticia. He visto a Cristo. ¿Cómo ha visto a Cristo en su vida? Así como se le está diciendo a María que fuera a los discípulos y que les dijera lo que había visto. Eso es lo que nos debemos nosotros de hacer. La resurrección de Cristo, amados hermanos, está comprobada. En la práctica de su iglesia, en la práctica se proyecta, amados hermanos, la resurrección de Cristo. Se nota inclusa en la práctica de la iglesia. Si la iglesia está apropiadamente haciendo como debemos de hacer, allí se nota la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo lo que debemos de hacer. ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos llevando esa noticia apropiadamente? Muchas veces nos hace falta esa parte. Por eso nos estamos preparando este año. Para que pronto, en cuanto terminamos, vamos a salir a evangelizar. Vamos a ir a cumplir con lo que se nos ha mandado. Sí, evangelizamos cada y cuando se nos atraviesa por ahí un perdido. Que obviamente eso es. Pero también la gran comisión nos dice, id. No, dice, siéntense y esperen. No dice, siéntense allí y ahí van a llegar. Obviamente que Cristo, Dios nos va a poner a la gente que quiera que nosotros les hablemos. Pero tampoco no nos dice, siéntense, yo se los mando. Ahí te voy a mandar un correo para decirte, hey, ahí te va alguien. Si nos dice la gran comisión, id
y dar. Fíjense aquí en el último versículo, el versículo 18. Fue entonces María Magdalena ¿a qué? A dar a los demás, a los discípulos. Entonces nosotros tenemos que ir y tenemos que dar. Tenemos que ir a buscar al perdido. Y bueno, y orar para que Dios nos ponga a alguien, para que podamos nosotros presentarles a Cristo. Para presentarles al Cristo que nosotros conocemos, al Cristo crucificado, al Evangelio que tiene poder para salvación. Amén. Ok, mis amados hermanos, vamos a orar, hasta aquí la vamos a dejar. La resurrección tiene mucho de qué hablar y cada año tratamos de compartirla de diferentes maneras. Déjala que hable, está predicando. Entonces, yo les invito a que oren, a que lean, porque cuando oramos nos acercamos más al Señor. Cuando leemos, lo conocemos más y Él a nosotros. Amén. Porque Cristo está vivo y Él está aquí, Él puede escucharnos, así es de que no diga que sí y después no haga lo que dice. No va a ser como Jonás, que lo mandan a un lado y agarra para el otro. Haga caso, hágase obediente. Amado Padre, muchísimas gracias, dueño y rey del universo. A usted sea la gloria, mi Señor, toda nuestra alabanza, Padre. Gracias nuevamente, Señor, por este día maravilloso, Padre, por este tiempo, esta palabra, Señor.